Ujú. Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya podemos iniciar. Habíamos avisado que iniciáramos a las 5:30. Bueno, primero agradecer que hayan sacado tiempo para acompañarnos. Yo soy María Fernanda López de la Fundación EVER en República Dominicana y bueno, hablo también en nombre de Polética, que es una plataforma de seguimiento al discurso político en República Dominicana que quiere vincular la política y la ética. Y desde la FES junto a Polética, desde hace algunas semanas tenemos unos conversatorios que se llaman Coronavirus y Desigualdades Preexistentes para analizar un poco cómo afecta la pandemia, la vida y la sociedad en sentido general, pero haciendo énfasis en República Dominicana. Y lo que hemos visto en las últimas semanas con estos conversatorios es que la llegada de la pandemia visibiliza y agudiza algunas desigualdades que tienen nuestras sociedades, que algunas problemáticas que ya existían, que son estructurales, cada vez en estos momentos son mucho más visibles, causan otros problemas y eso nos es evidente o evidencia mucho más como que las deficiencias previas en materia sobre todo de salud, de vivienda, de cuidados, como para poner unos ejemplos. Y eso nos puso a pensar que qué pasaba con el tema de corrupción e impunidad, porque es una de las deficiencias o una de las desigualdades que tiene nuestra sociedad. Y sobre todo estando en República Dominicana, que continuamente aparecen unas listas nada deseables que los vinculan con unos altos niveles de corrupción e impunidad, decidimos como armar este espacio de conversación para preguntar a expertos y expertas qué pasa con la corrupción en tiempos de emergencia. ¿Se reduce la opacidad o no de las acciones de los funcionarios públicos durante la crisis? O por el contrario, la opacidad en las acciones de los funcionarios públicos se agudizan o se multiplican. Y para armar esa conversación nos acompañan Carlos Pimentel, que es el director de Participación Ciudadana acá en República Dominicana, Alberto Presch, que es el director de Chile Transparente, Rosa Cañete, que es especialista en desigualdad, y Eduardo Borges, de Transparencia Mexicana. Así que primero agradecer a los cuatro que nos hayan aceptado esta invitación y este espacio para conversar. A los cuatro le hemos enviado algunas preguntas guías como para poder un poco evidenciar qué pasa en República Dominicana, pero también qué pasa en algunos países de forma puntual, que es como un tanteo de qué está pasando en la región, es decir, cómo encuentra la pandemia la gobernanza en nuestra región, cuáles retos y oportunidades se abren en este momento, si la declaración de emergencia proporciona mayores libertades democráticas o por el contrario está afectando la garantía y el ejercicio de los derechos de la población en nuestra región. Y en casos, como algunos ejemplos de casos específicos de qué pasa con las propuestas para salir de la crisis, porque sabemos que estos momentos son un caldo de cultivo para captura del Estado por parte de las élites. ¿Y qué pasa con esto? Es decir, ¿cuáles son los casos? ¿Qué podemos esperar de esta situación? Entonces, en principio no hemos identificado un orden de ponencias. No sé si quieren que lo hagamos en el mismo orden en que les presenté o ustedes deciden quién inicia primero. A nosotros como que ahí lo dejamos a su consideración. Si no tienen ningún inconveniente en iniciar uno antes o después, podemos hacerlo en el mismo orden en que le presentamos. Y eso iniciaríamos con Carlos. Muy bien.
Bueno, primero un saludo a todos y a todas que están pues en este encuentro virtual por las distintas plataformas. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de compartir algunas ideas muy puntuales, muy concisas en relación a esta temática que presenta un desafío: hablar del coronavirus, hablar de las desigualdades y tratar de enmarcarlo en la transparencia y la necesaria gobernabilidad en tiempos de crisis. Para mí es importante compartir este espacio con Alberto Pres, con Eduardo Borque y con Ati Cañete. No hay duda que tenemos un panel que va a ayudar a una reflexión importante y que va a ayudar a profundizar sobre esta temática. Yo voy a aprovechar para poner algunas ideas muy general sobre la temática que nos convoca en el día de hoy, en el interés de desarrollar, profundizar algunos de estos tópicos y, sin lugar a duda, en el espacio de intercambio, preguntas, pues ahí podremos abordar con mayor nivel de detalle algunos de los planteamientos que voy a hacer. Y la pregunta sería: ¿cómo evitar que se profundice el abuso de poder? El abuso de poder que enriquece, el abuso de poder que beneficia a una élite, el abuso de poder que genera beneficios para grupos políticos o grupos económicos. ¿Cómo nosotros abordar esta temática que genera, sin lugar a duda, y puede generar niveles de corrupción y al mismo tiempo se convierte en elementos que generan en sí violaciones de derechos humanos? Y ahí, obviamente, abordar esta temática desde la concepción de la corrupción como el mecanismo que se utiliza para, a través del poder, ejercerlo de manera ilícita, de manera ilegal, para beneficiarse, sin lugar a dudas genera efectos importantes y viola derechos fundamentales, derecho a la salud precisamente, derecho a la educación, derecho a la vivienda, afecta a servicios públicos y por ende afecta a la calidad de vida de la gente, lo que quiere decir que nos encontramos en una situación donde la crisis sanitaria puede conducir a una crisis de tipo humanitario y que por los efectos de la corrupción, de la impunidad, de la falta de institucionalidad, puede generar, pues obviamente, y profundizar los niveles de desigualdad y los niveles de exclusión. Eso es como un planteamiento muy general. No hay duda que la corrupción en periodo de emergencia, pues aumentan los riesgos. Y ya en el caso de la República Dominicana y otros países de la región, pues ya empezamos a identificar las distintas modalidades, los distintos mecanismos que se utilizan en un momento de tanta calamidad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento para nuestro pueblo, y al mismo tiempo cómo se utiliza esa declaratoria de emergencia para abrir brechas a el abuso de poder. Y no hay duda que existen distintas modalidades, existen distintas prácticas en el marco de este proceso de emergencia que no son nuevas, sino más bien que se profundizan, se dimensionan al mismo nivel de la crisis que nosotros tenemos por delante. Porque nosotros estamos hablando, en el caso de la República Dominicana, cuando abordamos este tema y lo hacemos desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva estructural, pues obviamente cuando tenemos un ingrediente nuevo que complejiza la situación en el orden social, político, económico e institucional, pues obviamente esto incrementa los riesgos de corrupción. Y existen distintas modalidades que están presentes. Una de ellas cruza por los niveles de desinformación o por la falta de información.
o por qué no decir también con la manipulación de la información, porque tenemos tres niveles: o ausencia de información, o información que no es veraz, información que no es oportuna, información que no se hace pública, pero también se juega a la desinformación y también se juega a la manipulación. A la manipulación como mecanismo de control de la sociedad para garantizar mayor ejercicio de ese poder sin límite, de ese poder desmedido que viola derechos y que da paso a actuaciones dolosas. Entonces, esa es una práctica que tenemos sobre la mesa. En el caso de la República Dominicana, pues hemos visto distintas declaraciones del gobierno dominicano con información que no es exacta, información que no es veraz, información que no es oportuna. Entonces, uno de los principales elementos que vamos viendo en el marco de esta crisis, pues como elementos que profundizan o pudieran profundizar los niveles de corrupción, pues se encuentra la desinformación. Y obviamente, un segundo elemento que cruza es la improvisación y la discrecionalidad. Como estamos ante una situación de esta naturaleza, entonces las decisiones son discrecionales, porque no existe un plan, no existe una estrategia, y no existe ni el primer día, ni el segundo día, ni 50 días después, existe claridad de cuál es la estrategia. Entonces, la improvisación se puede convertir, obviamente, en caldo de cultivo de la corrupción en la República Dominicana. Y esto sumado, entonces, la falta de planificación, la improvisación, la discrecionalidad, sumado esto a la dispersión y a la disfunción institucional en la República Dominicana, donde nosotros identificamos distintos órganos del Estado dominicano que asumen funciones, asumen competencias que no les son propios o que son funciones y competencias que chocan con otros poderes del Estado. Entonces, en el marco de esa confusión, de esa nebulosa del funcionamiento del Estado, pues obviamente se generan niveles de posibilidades y riesgo de corrupción. Y podemos poner ejemplos muy concretos que parecieran detalles, pero que muestran la distorsión del funcionamiento del Estado. En estos días vimos una rueda de prensa del ministro de la Presidencia donde anunciaba la inhabilitación de 8 empresas del Estado que no habían cumplido las relaciones contractuales de entrega de insumos. Pero nosotros sabemos que existe una dirección de compras y contrataciones, que es el órgano rector responsable de las políticas de contratación y que es el órgano que tiene la función de tomar una decisión de inhabilitar y que esa decisión se pueda anunciar al país. Entonces tenemos como hay una distorsión del funcionamiento del Estado al tiempo que se utiliza las funciones y competencias difusas para desinformar y para una acción que claramente tiene un objetivo de tipo mediático. Entonces, esto obviamente genera y profundiza y genera riesgo de corrupción. Y un elemento que es fundamental y que está presente en el caso de la República Dominicana es que los órganos de control están ausentes. Los órganos de control, luego de este periodo de emergencia, pues no están cumpliendo su rol y sus funciones. Por eso hemos visto tantas denuncias, tantos escándalos vinculados con las contrataciones públicas, porque parece que el control previo de la Contraloría General de la República no está funcionando. La Cámara de Cuentas no tenemos noticias de su rol, de sus funciones. Hemos hecho un llamado que lo que requerimos en este momento para utilizar los recursos con nivel de racionalidad es que se puedan hacer auditorías en tiempo real. Necesitamos que se cuiden los recursos públicos y no esperar 2 meses, 3 meses para hacer una auditoría y después decirnos que todo estuvo bien o todo estuvo mal. Necesitamos que todo esté bien y para eso se necesita auditorías en tiempo real. Y en esta semana hemos tenido que llamar la atención al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, con su rol fundamental de fiscalización, ha mostrado unos niveles de ausentismo. O sea, en 50 días de la emergencia en la República Dominicana, el Congreso ha sesionado 2 veces. Una sesionó para aprobar la emergencia, la segunda para una prórroga de la emergencia. Ayer se reunió la comisión bicameral
que debe recibir los informes del Ejecutivo. El Ejecutivo dice que ha enviado al Congreso 2 informes de rendición de cuentas con relación al periodo de emergencia. La Comisión Bicameral del Congreso dice y aprueba que van a enviar ese informe a participación ciudadana, porque lo hemos estado demandando. Le hemos dicho que pongan el informe en la página y que todos tengamos acceso a este informe y que podamos hacer un rol de control, de monitoreo ciudadano. Entonces, el Congreso está ausente en este momento. Nuestros congresistas han entendido que el periodo de emergencia es un periodo de vacaciones, lo que verdaderamente es una vergüenza, porque nosotros tenemos otros servidores públicos como médicos, enfermeras, bioanalistas, miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, que están en una labor atendiendo la crisis sanitaria. Entonces, el Congreso tiene que estar sesionando. El Congreso tiene que identificar los mecanismos, cómo va a seccionar para su rol de fiscalización, para su rol de legislar y para poder tener un nivel de representación de manera efectiva. Obviamente, el problema de la fiscalización del Congreso de la República Dominicana no se agrava en este periodo de emergencia, sino que el Congreso Dominicano no tiene ese rol de fiscalización en su práctica cotidiana, en su práctica permanente, pero que en este momento es necesario que el Congreso pueda ejercitar esas prácticas. Y un elemento, obviamente, que es fundamental en el caso de la República Dominicana y que agrava la situación y que genera o puede generar niveles de corrupción o que puede afectar la gobernabilidad, es precisamente la ausencia y separación de los poderes. Ese peso y contrapeso de los poderes en la República Dominicana pues es limitado, es inexistente, y por eso nosotros vemos en este momento un ejecutivo que de por sí tiene mucho poder porque controla el Congreso, porque controla el Poder Judicial. Ahora tiene poderes excepcionales, no tiene un Congreso que cumpla el rol de fiscalización, y entonces nosotros tenemos un poder ejecutivo que tiene poderes que pueden transitar el camino de lo autoritario, el camino de lo caudillesco. Y digo que pudieran transitar ese camino porque vemos en el Ejecutivo un afán desmedido de protagonismo, un afán de un heroísmo que no permite una articulación político-social del poder nacional en la República Dominicana, de los sectores empresariales, iglesias, sector social, partidos políticos, para poder afrontar esta crisis. Y por eso distintos sectores de la sociedad están haciendo un llamado a la necesidad de poder tener un diálogo de todos los actores para poder enfrentar la crisis. Entonces nosotros tenemos que poner eso sobre la mesa. Y eso que no he querido plantear también un eje que pesa mucho en la coyuntura dominicana, que está vinculada con el proceso electoral que teníamos previsto para mayo y que ha sido suspendido para el mes de julio, donde ya al fin tendremos elecciones. Entonces, nosotros tenemos, sin lugar a dudas, con relación a este tema en la República Dominicana, 2 áreas fundamentales que debemos prestar atención, que son 2 áreas de riesgo. Una, que son las contrataciones públicas, que no es nueva, esa es nuestra área de mayor riesgo de corrupción, pero que en este periodo de emergencia, pues ya hemos visto que sigue siendo un área que hay que prestarle atención. Ya hemos visto distintos casos que se han suscitado, incluyendo instituciones como es el INAIPI, que no está prevista para contratar en el periodo de emergencia, pero que intentó hacer una contratación en emergencia y que logramos interceptarla y logramos evitar que se procediera. Entonces, las contrataciones públicas. Obviamente necesitamos tener una balanza entre las compras y las contrataciones de bienes y servicios transparentes, con los controles necesarios, pero al mismo tiempo necesitamos que el Estado compre. Entonces, los mecanismos de contrataciones públicas actualmente existentes en las disposiciones normativas en la República Dominicana, desde mi perspectiva, no son suficientes para adquirir, para comprar de manera transparente los bienes y los insumos que necesita el pueblo dominicano para enfrentar la crisis sanitaria. Entonces tenemos ese elemento. Y otro elemento que estamos viendo ya es los riesgos de corrupción precisamente en los servicios públicos, en los servicios de salud y en
los temas vinculados a la seguridad ciudadana. Tenemos que prestar la atención. Son temas que han estado ahí siempre, pero que se agravan, se potencian en una crisis, en una emergencia como la que tenemos ahora. Sabemos que nuestro sistema de salud ha sido desnudado, que ha quedado evidenciado su crisis, su imposibilidad de satisfacer los derechos fundamentales de la gente a la salud, y obviamente la salud como negocio puede servir para canalizar distintas modalidades de la pequeña corrupción y de la gran corrupción vinculada al sector salud. Ese es un elemento que tenemos que prestar atención. De igual manera, los elementos vinculados a la seguridad ciudadana, como hemos visto en los últimos días, actuaciones, abuso de poder de miembros de la policía a través de la extorsión, a través del soborno a ciudadanos y al mismo tiempo violaciones de derechos de los ciudadanos. Entonces, esos son elementos que también nosotros tenemos que tener en cuenta y que se potencian aún más en estos periodos. Entonces, yo veo en términos generales, y con esto voy concluyendo, algunos antídotos para promover niveles de transparencia en este momento. Uno es información, obviamente. Tenemos que demandar información, datos veraces, oportunos, verificables, que nos sirvan para el análisis. No solamente información abierta, información que permita el análisis, que permita la inteligencia, que permita la veeduría, que permita el control. Necesitamos también que el Estado Dominicano se aborde a un proceso de planificación, porque si bien es cierto que en un periodo de emergencia, los primeros días tú debes actuar para dar respuesta, pero cuando tú vas en 50 días de una crisis sanitaria, cuando tú proyectas otros 20 o 30 días más, mínimamente debe haber una planificación de contingencia. Y ahí hay que hacer un llamado, y lo planteo como una reflexión para el debate, es que en el caso de la República Dominicana estamos en el cuarto mes del año y que el presupuesto general de la nación hay que revisarlo, porque las prioridades son otras. Las prioridades ahora mismo tienen que estar directamente a garantizar la vida de la gente y no podemos seguir teniendo una inversión en salud de menos del 2% del presupuesto. Entonces, yo creo que es un elemento sobre la mesa, la planificación que pueda reorientar las prioridades del presupuesto en el marco de la crisis y en el marco de lo que yo he denominado la post-crisis de COVID-19. Y obviamente los elementos de control hay que activarlos. Tenemos que seguir exigiendo al Congreso, tenemos que pedirle a la Cámara de Cuentas, aunque la Cámara de Cuentas es mucho pedirle, a la Contraloría General de la República. Lo que nos queda es apelar al rol de fiscalización de los ciudadanos. Tenemos que continuar los niveles de articulación, los niveles de coordinación, los niveles de unidad para el monitoreo de todas las compras, para el monitoreo del gasto, para la exigencia de rendición de cuentas, para analizar los 2 informes que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, que hasta el día de hoy, hasta este momento, son informes ocultos, son informes clandestinos, que no hay ninguna razón por lo cual estos informes no estén disponibles para el análisis. Esperamos que en los próximos días este informe esté disponible para poder verlo, para poder analizarlo. Necesitamos que el Ejecutivo pueda rendir cuenta y necesitamos mayor niveles de control, de monitoreo ciudadano, mientras logramos que la institucionalidad en la República Dominicana pueda asumir su rol, sus funciones y sus competencias. Yo lo dejo hasta ahí en este momento y seguramente en el momento de intercambio de preguntas ahí podemos profundizar en otros aspectos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ahí vamos a, los participantes, vamos a ir recogiendo preguntas tanto de YouTube como de acá de los que están en la plataforma a través del chat. Y así que vamos a terminar con todos y luego hacemos esa ronda de preguntas y respuestas. Me hacen una corrección de que sí teníamos un orden que no me había fijado, me lo habían pasado, pero no me había fijado, disculpen. Y según el orden que habíamos preestablecido, ahora sigue Alberto Presch, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartirles una presentación muy breve, pero para poder mostrarles un poco más. Ahí, ¿la ven todos? ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Polética. Felicitaciones por lo que están realizando, sobre todo en un año tan crucial y complejo para la República Dominicana.
Me gustaría, más que hacer una exposición acerca de lo que está pasando en Chile, que queda tan lejos, contarles un poco cómo estamos viendo la crisis en general desde Transparencia Internacional y cómo eso lo estábamos viendo incluso antes de la crisis y cómo la corrupción, cómo debemos enfrentar la corrupción que viene en los siguientes años. Y creo que les va a hacer mucho sentido con lo que dijo Carlos y van a poder identificar las cosas que dijo Carlos en esto. Lo primero, hay una creciente presión sobre la libertad y la democracia. Claramente la democracia no estuvo nunca ganada como creímos, ¿no? Sino que la democracia está en riesgo, sigue en riesgo y en algunas partes del mundo va en franco retroceso. No hay que ir muy lejos para verlo, pero si vamos un poco lejos, lo que ha pasado en Hungría, lo que está pasando en Georgia, lo que incluso está pasando con algunas actuaciones del gobierno francés. En el caso ya nuestro, ni hablar del caso de los distintos populismos, etc. Claramente la democracia está compleja, y claramente las posibilidades de ruptura democrática que hace algún tiempo eran impensadas, hoy día comienzan nuevamente a estar dentro de nuestros radares, ¿no? Y que se rompen los itinerarios constitucionales, que se rompa la alternancia en el poder, claramente pone una gravedad importante. Y esto es a nivel global y claramente va a generar presiones importantes. Lo segundo, y que tiene que ver con el título de esta invitación, la creciente inequidad y populismo, ¿no? Claramente la concentración del poder ha aumentado muchísimo. Al 2017 el 1% más rico del mundo tenía el 50% de la riqueza, y en 2030 el 1% se cree que va a tener el 64% de la riqueza. Y claramente, además en un mundo donde esa concentración también se ha mezclado claramente con la política, y finalmente no sabemos quién realmente gobierna, y eso lo hace complejísimo. Y por supuesto, en tiempos de pandemia, como lo que estamos viviendo, eso genera mayor precariedad, y claramente genera, sobre todo en las clases trabajadoras y en las clases medias, una presión que no pueden soportar debido a sus niveles de empobrecimiento, o estar, como en el caso de Chile, muchas veces en el borde de haber logrado surgir económicamente, pero con una fragilidad muy importante. Y esto evidentemente lleva a riesgos importantes de corrupción. Y cuando hablamos acá del 1% más rico, ya no solamente además estamos hablando del 1% más rico occidental, que era lo que estábamos acostumbrados. Entonces, claramente uno podía identificar, no sé, desde los antiguos Rockefeller hasta los Gates y los Zuckerberg de hoy día, pero hoy día estamos hablando de los ricos que vienen con otro tipo de set completo, los ricos chinos. ¿Quiénes están haciendo hoy día las donaciones a nuestros países? Hemos visto en todos nuestros países, creo que hoy día México mandaba el 5º avión de Aeroméxico, lo anunciaba el canciller, a China. El caso chileno, ayer hablaba el embajador de Chile en Beijing, y contaba abiertamente cómo Alibaba, como Tianqi, como otras empresas chinas, que además sabemos que las empresas chinas son el Estado chino finalmente, muy vinculados, son las que están haciendo esas donaciones. Muy bien, nadie dice acá que hoy día la prioridad sea el no salvar vidas, hoy día la prioridad es salvar vidas. Pero hay que ver y hay que tener muy claro y tener muchísima conciencia de que esas donaciones el día de mañana pueden tener algún tipo de influencia en obra pública, en contratos, en relaciones internacionales, que va a ser complejo, por supuesto, después de poder rechazar. Esto ya ocurre en África hace un tiempo importante. Me tocó estar en Kenia hace poco tiempo, y tengo un compañero en el directorio de Transparencia Internacional, que es de Transparencia Internacional Kenia, y cuenta cómo la depredación absoluta y la forma absolutamente corrupta que tienen algunas empresas chinas en el sector de la construcción. Se confunde la construcción con la corrupción claramente. Y ni siquiera contratan mano de obra keniata, sino que llevan a mano de obra china completa, personas que viven en situaciones absolutas de esclavitud humana moderna, y después eso se va y no queda
prácticamente nada en el país, más que una carretera que muchas veces no era necesaria, o está con malos estándares, o está con sobreestándares y con sobreprecios, por supuesto. Lo tercero, bueno, hoy día ya no hay un centro de poder claro por distintas cosas, y eso lo hemos visto. Y todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser esos nuevos centros de poder. Hace poco tiempo era la disputa Estados Unidos-Rusia, ahora Estados Unidos-China, Irán, el Medio Oriente en general, el poder de Arabia Saudita. ¿Qué pasa con la Comunidad Europea? Vemos un quiebre en ciernes ahí importante con lo que ha pasado con el Brexit, pero también con tensiones importantes, con gobiernos de caracteres neofascistas que efectivamente no creen en el comunitarismo, y eso evidentemente ve que la fragilidad de la democracia va a aumentar, y por ende también la fragilidad de las personas que habitamos en los países, los flujos migratorios. No tenemos que ir lejos, por supuesto, para ver el flujo migratorio desde Venezuela, o en el caso, por ejemplo, chileno, ayer, 250 haitianos viviendo en condiciones absolutamente precarias acá en Santiago, algunos contagiados por coronavirus, por supuesto, muchos de ellos en situación de ilegalidad, no podían salir del lugar donde estaban porque tenían miedo a ser deportados, y eso lo vemos crecientemente, en el caso nuestro de cómo esas olas migratorias muy positivas, por supuesto, también muchas veces han sido utilizadas por explotadores, han sido utilizadas por bandas. Siempre yo recuerdo a una ciudadana dominicana que un 8 de diciembre murió en la frontera de Chile con Bolivia, cruzando drogas, para efectivamente ya tratar de tener una vida mejor y finalmente tratar de poder surgir acá en el país, pero fue abandonada por coyotes en nuestro desierto. Cosas que eran bastante impensadas, y bueno, ni hablar en las fronteras más hacia el norte, lo que sigue ocurriendo, y lo vimos ayer con las declaraciones de Trump, que cierra la migración, y eso evidentemente va a traer solamente más migración ilegal, más pobreza, más violaciones de los derechos humanos. Y esto, por supuesto, implica un debilitamiento importante de las instituciones. Y esto también es muy, muy interesante. En solo 10 años nos cambiaron absolutamente quiénes eran las empresas y las fortunas y las compañías más largas del mundo, ¿no? Y nos fuimos completamente a las compañías tecnológicas. Y acá el debate hoy día que estamos viviendo en todos los países de nuestro mundo, la verdad, en cuanto a la privacidad de los datos, en cuanto a la televigilancia y la extrema vigilancia. En Oriente, lo que ha pasado en Corea, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Singapur, para democracias liberales occidentales como la nuestra, es realmente impresentable que las personas estemos absolutamente intervenidas hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida, sobre pretexto de una pandemia, que es real, por supuesto, pero que evidentemente no puede llevar a la vulneración de derechos fundamentales. El día de ayer o antes de ayer en Francia se daba el debate porque el presidente Macron estaba pidiendo a Apple y a Google los datos de los franceses, y Apple y Google lo rechazaban entregar esa información. Y tenemos ese debate también en nuestra región. Hoy día en Chile nuevamente, y afortunadamente a nuestro juicio, se ha prohibido la difusión del nombre de los contagiados con coronavirus, y además por los riesgos que las personas corren de discriminación. Ya hemos tenido algunos casos en la región y también en mi país de personas, por ejemplo, cuyas casas han sido apedreadas por tener coronavirus, porque las poblaciones evidentemente mal informadas creen que hay un riesgo importante para sus entornos, y esto evidentemente no puede ocurrir. Y estos cambios de poder pueden generar oportunidades, por supuesto, de una economía que está pasando desde la explotación de recursos naturales, más vinculados sobre todo al petróleo, a una economía tecnológica, pero también a una economía del manejo total de nuestras vidas. Y vemos también cómo en estas empresas van apareciendo empresas chinas, como en el 8º lugar Alibaba. Y creo que ya hemos escuchado mucho de ese nombre, pero vamos a escuchar mucho más de Alibaba. No hemos escuchado de los 40 ladrones, eso sí, y espero que no escuchemos, pero está presente ahí claramente, y vean las donaciones en sus países, analicen cuántas de esas donaciones vienen de esa empresa, y después veamos cuánto de esa empresa va a tener importancia. En lo positivo, lo bueno que hay sana rebeldía.
La juventud no es como, quizás como la nuestra, que nos tocó periodos transicionales, y donde pedíamos más permiso que perdón. Hoy día se está pidiendo más perdón que permiso, y a veces, aunque eso lleve algún tipo de crujimiento en las élites, es importante que se renuevan. Lo hemos visto en distintos países. El caso chileno es muy paradigmático en lo que ha ocurrido en los últimos meses. Y las élites, con las cuales muchas veces debemos incluirnos los que o somos docentes o estamos en posiciones más públicas, debemos tomar en cuenta esto no como un ataque, sino como una efectiva oportunidad de renovación de la democracia. Porque la contracara, y el temor es que esa contracara gane, es que después del coronavirus no tengamos una renovación democrática, sino que tengamos una regresión democrática. Lo que está pasando en Brasil es realmente un retroceso a los años 70, con obviamente nuevas formas, pero lo hemos visto. Incluso los pocos atisbos democráticos que tenía ese gobierno, que fue electo democráticamente, ya se están yendo. Lo que ha pasado con el ministro de Salud, lo que pasó hoy día con el ministro de Justicia, claramente hacen que ese gobierno cada vez esté avanzando más hacia un proceso dictatorial. Y por supuesto las dictaduras o como quieran llamarles también, que vienen de la bolivariana, lo que ha pasado con Ortega en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela todos los días. Y también los nuevos populismos, los populismos neomillennial o millennial como el de Bukele, que uno ve que con tanta irresponsabilidad muchos medios de comunicación lo han ensalzado como un liderazgo porque habla bonito, pero hoy día lo que tenemos en El Salvador, donde nuestro capítulo está dando de Transparencia Internacional está dando una interesante pelea con la sociedad civil, es finalmente una regresión importante donde el militarismo se está cada vez involucrando cada vez más, donde la Constitución no está siendo respetada, donde el rol del Parlamento ha sido absolutamente secundarizado, y donde un presidente gobierna por decreto, incluso muchas veces conculcando derechos que en un estado de emergencia, y acá voy a alguna de las preguntas, nunca debiese estar conculcado, porque la emergencia sanitaria debiese conculcar, y ni siquiera conculcar, limitar solamente la movilización y la reunión, pero la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a emprender, y el resto de los derechos humanos no están nunca en juego. La pandemia no va a ser controlada porque un medio de comunicación no haga su trabajo o porque una ONG no pueda hacer su trabajo. La pandemia va a ser controlada por medidas sanitarias, pero lamentablemente algunos tienen esa tentación y han estado ocupando las herramientas de los estados de emergencia para conculcar otro tipo de derechos. Y ya para ir terminando, algo que tiene su lado muy amable, eso sí. Si esta discusión la hubiéramos tenido, bueno, no la hubiéramos podido tener por razones tecnológicas a finales de los 80, incluso a mediados de los 90, no estaríamos hablando de corrupción, estaríamos hablando de otras cosas, porque la corrupción no era un tema global. Hoy día sí es un tema global y sí es un tema importante y sí es un tema además que crecientemente está en las preferencias de la gente cuando se les pregunta de los principales problemas del país. ¿Somos más corruptos que antes? ¿Hay más corrupción que antes? Hay que analizarla caso a caso, pero lo que sí es claro es que hoy día sabemos más de la corrupción, es un fenómeno que sabemos que empobrece, sabemos que se violan los derechos humanos a través de los actos de corrupción, y afortunadamente hoy día tenemos más herramientas que distan mucho de ser perfectas, pero tenemos en general convenciones internacionales, hay legislaciones que permiten algún tipo de persecución transnacional contra la corrupción. Y por otra parte, las empresas, sobre todo en el mundo occidental, han ido tomando una serie de medidas también de prevención de la corrupción, porque ven el daño que no solamente ya tiene en la reputación, sino que tiene directamente en las ganancias y en las utilidades de estas empresas, por lo cual claramente tenemos ahí un lado amable. Podemos encontrar también aliados en esta lucha. Con eso, yo termino solamente recalcando algunas cosas. Primero, los riesgos de gobernanza, por supuesto, están presentes. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Y además lo que vemos es que los comportamientos de los distintos países son muy variados. Las medidas
no hacen sentido muchas veces, como decía Carlos, los estados limitan la información, además hay mucho miedo, hay riesgos importantes, han aumentado también otros riesgos, entre ellos incluso la violencia intrafamiliar en estos días. Así que el mundo no va a ser igual, nosotros no vamos a ser igual, nuestras familias, nuestras relaciones no van a ser iguales. Por otra parte, los estados de emergencia tienen que ser limitados en el tiempo, y acá va a estar el riesgo de que el estado de emergencia sea un permanente. En Chile ocurrió algo que ha pasado bastante desapercibido, pero por primera vez, incluso ni siquiera en dictadura, se le otorgó a la fuerza militar la posibilidad de prevenir delitos y de perseguir delitos comunes. Eso es una anomalía, y nadie lo vio porque efectivamente hay ciertos delitos comunes que han aumentado, pero los militares no están preparados para perseguir delitos en las calles. Los militares están preparados para la guerra. Es evidente que tienen que cuidar la cadena de suministro, que tienen que colaborar en la pandemia, pueden hacer controles, etcétera, pero perseguir al crimen creo que es algo, por lo menos en nuestro país, que es absolutamente ajeno, y esas cosas empiezan a ocurrir. Y por último, y que es lo más relevante quizás, bueno, ¿cuáles van a ser las propuestas para salir y para seguir? Y la esperanza es que efectivamente tenemos hoy día una sociedad civil, tenemos hoy día una ciudadanía que está mucho más consciente de sus derechos, y que yo espero, y espero que todos seamos parte de eso, no permitamos que hayan regresiones, al revés, que lo que venga después del coronavirus sea más democracia, más libertad y por supuesto mayores niveles de igualdad. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Eduardo Borges, ahora vamos con usted. Muchas gracias, Mafer. Es un verdadero honor compartir mesa con nuestros compañeros. También veo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en México tuvo un efecto positivo en el interés que en nuestro país, en los distintos estados, se tiene sobre estos temas. Si ustedes ven el chat, hay una intensísima participación mexicana, y les saludo a los amigos de México, muchos de ellos dando la batalla de la que estamos hablando aquí en circunstancias mucho más duras a nivel estatal o local, y me da muchísimo gusto verlos y ver que están acompañando estas discusiones regionales. Yo quiero ser muy puntual, creo que los grandes temas están planteados sobre la mesa. Creo que lo que nos convoca ahora es la conexión, y una conexión muy importante con dos temas que planteaba María Fernanda: las desigualdades, y creo que el tema de captura del Estado. Y creo que hay que destacarlo porque de todos los problemas que Carlos y Alberto han mencionado, bueno, son problemas que, como los dos plantearon, se agudizan en una circunstancia como una emergencia, o en un tema como la recuperación económica o la mitigación de los efectos sociales y económicos de la emergencia. Me quiero concentrar en la segunda parte, en la mitigación de esos efectos sociales y económicos, de manera muy breve. Evidentemente este es un tema complejo que tiene muchas aristas, concentrándome en el primer riesgo que nos planteaba María Fernanda, que es el de captura del Estado. En la literatura del control efectivo de la corrupción, la captura del Estado es la forma más perniciosa y grave del ejercicio de la corrupción. Está incluso por encima de la gran corrupción, de la corrupción en contrataciones públicas, y es grave, y creo que hay que recordarlo, porque básicamente lo que significa es que un grupo de interés económico o político se apodera del aparato de toma de decisiones sin pasar por las urnas, sin pasar por la elección. Y creo que ahí vemos, como nos recordaba Alberto hace un momento, la razón por la cual hay insatisfacción con la democracia, insatisfacción con los procedimientos electorales, falta de participación social en algunos procesos electorales, sobre todo elecciones locales e intermedias en América Latina, porque sabemos todos que hay una ruta más corta para tener influencia indebida en las decisiones del Estado. Y esto no solamente afecta a las democracias latinoamericanas. Cuando vemos el caso de los Estados Unidos, que es paradigmático en términos de captura del Estado, el rescate de $2 trillones que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos
es una lista de pequeñas capturas de grupos de interés económico que privilegian, como ya lo recordaban Carlos y Alberto, al 1% de la población en detrimento del 99% de la población. Es una lista de verdad de agravios. Si yo fuera ciudadano norteamericano estaría muy preocupado, muy molesto con la democracia en ese país, porque pública y abiertamente, así, aquí sí, con toda transparencia, con toda apertura, se puede ver la lista de agravios, la lista de temas que constituyen la captura del Estado, incluso en democracias como la norteamericana. Creo que en nuestros países, donde todavía estamos peleando por apertura gubernamental, por conocer los detalles de las políticas, de los programas, de las acciones de los distintos gobiernos, la captura del Estado podría ser tan o más grave que la que estamos presenciando en Europa o en los Estados Unidos. Estaremos presenciando seguramente muchos mecanismos de financiamiento muy discretos, poco atractivos a la opinión pública, que escapan a los radares tradicionales de quienes hacemos monitoreo cívico, y voy a poner tan solo algunos ejemplos. Si yo tomo para una economía como la mexicana, que es una de las 20 economías más grandes del mundo, por ejemplo, la decisión de corregir en medio punto porcentual un crédito de la banca de desarrollo, me explico, si la banca de desarrollo mexicana le diera un crédito a una empresa grande con medio punto de diferencia respecto al mercado, ese medio punto en un crédito a 30 años equivale a la totalidad de los programas y apoyos que se le van a entregar a la población durante el periodo de emergencia. Es mucho más difícil de rastrear porque es una negociación que asemeja a una negociación comercial, pero claro, y se trata de un instrumento financiero y no necesariamente de un instrumento presupuestario, pero puede tener un profundísimo efecto en términos de quienes reciben los beneficios de los rescates o de las operaciones para tratar de mitigar los efectos económicos. Segundo ejemplo, un ejemplo muy socorrido en estos días en el caso mexicano. Prácticamente ha sido universalmente conocido el hecho que el presidente de México niega la posibilidad de negociar apoyos adicionales al sector privado, lo ha hecho en varias declaraciones públicas, pero al mismo tiempo el jefe de la Oficina de la Presidencia para Asuntos de Comunicación tuitea casualmente que van a revisar el tema de los tiempos oficiales para las para las televisoras y concesionarias de radio y televisión, y que en este momento casualmente se les ocurre que es una buena idea liberar la comercialización de un porcentaje de los tiempos oficiales para que las empresas puedan comercializarlo abiertamente. Durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil hemos hablado en América Latina sobre la publicidad oficial y estamos con monitores permanentemente viendo cuánta es la publicidad oficial de los gobiernos a los grandes consorcios de comunicación. Bueno, esto es un acto público, abierto, se tuiteó, se conoció, nada más que por su naturaleza financiera es mucho más difícil de rastrear, porque lo que está haciendo el Estado mexicano es cederle la comercialización de tiempos oficiales a una empresa de telecomunicaciones. No aparecerá en el presupuesto de egresos de la Federación, no es, como decían Carlos y Alberto, fiscalizable, ni siquiera con una auditoría en tiempo real, porque es una cesión de un tiempo oficial a un particular para que lo comercialice. Si este particular puede comercializarlo bien, pues tendrá ingresos extraordinarios por esta vía. Si no logra hacerlo, sencillamente no se reportará, salvo en el balance financiero de las empresas de comunicación, que bueno, en el caso mexicano son en realidad empresas globales por su presencia en toda Iberoamérica. Un tercer ejemplo de potencial captura del Estado, pues tiene que ver con algo que Alberto también nos señalaba y que yo creo que es bastante interesante. Decía Alberto que en el caso chileno son donaciones las que ha hecho el gobierno chino. Bueno, en el caso de México no son donaciones, son contrataciones. Nada más que México está comprando directamente al gobierno chino y evidentemente, como es una negociación entre estados, no es monitoreable a través de las leyes de adquisiciones o de obra pública o por las leyes de transparencia. Es una negociación entre delegaciones estatales. Esas delegaciones estatales determinan el precio
y como ya nos ilustraba Alberto con mucha claridad, el gobierno chino determina qué empresa de las empresas que conforman al gobierno chino será la que le entregue a México los bienes que vienen en los aviones que describía hace un momento Alberto. Toda nuestra flota de aviones 767 y 777 está a disposición de traer los bienes que se han comprado, subrayo, comprado, al gobierno chino. Si ustedes lo ven en términos de competencia económica, pues claramente hay un problema de competencia porque estamos comprando entre gobiernos, no entre empresas. Lo mismo está haciendo el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos. Antes de que interpretemos que este es un tema del socialismo real o del modelo chino, está pasando exactamente lo mismo entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Está haciendo negociaciones sobre compra de bienes y servicios directamente entre estados. Y este es un fenómeno que yo creo que hay que tener, como sugerían Carlos y Alberto, hay que ver con mucho cuidado, porque evidentemente dejan fuera la oportunidad de que bajo las leyes mexicanas, la Ley de Transparencia de México es la más avanzada del mundo, que bajo la legislación mexicana podamos monitorear estas contrataciones, porque se tratan de excepciones no a la ley, sino incluso a los sistemas de contratación pública en el mundo. Un cuarto asunto de captura del Estado que yo creo que hay que tener presente, ya no sobre el gasto o las relaciones financieras, que van a ser las más delicadas, sino sobre la distribución de los recursos pues a la población en general, tiene que ver con la capacidad que hay en todos los países, voy a referirme al caso mexicano, de grupos corporativistas o clientelares de negociar apoyos para sectores específicos o para negociar apoyos para grupos de interés político específicos que pueden prestar apoyo en un proceso electoral. Y aquí la advertencia que hacía Carlos para Dominicana y Alberto para la región, incluso también para Chile, sobre las conexiones entre corrupción, captura del Estado, desigualdad y democracia, y sobre todo procesos electorales, resulta central. Porque si pensamos, México no tuvo que suspender elecciones, Carlos, como lo tuvo que hacer Dominicana o posponerlas, México tendrá elecciones intermedias en 2021. Si pensamos que la entrega de los apoyos económicos o de las exenciones o de subsidios se realiza a grupos que están vinculados con cierto partido político o cierta afiliación ideológica, estaremos cruzando una línea muy peligrosa, porque por un lado no serán distribuidos con criterios que traten de corregir la desigualdad, pero por otro, además, estarán vinculados con el uso ilegal de recursos públicos alrededor de los procesos electorales del 2021. Entonces, el tema de la entrega de los apoyos, la población objetivo, las reglas de operación, los criterios de elegibilidad, y sin entrar en demasiado detalle económico, estoy seguro de que Ati puede tocar mucho mejor que yo esto por su trayectoria, la que he escuchado antes de entrar aquí, en temas que tienen que ver con política económica y con desigualdad. No quiero competir con los verdaderos especialistas, pero me queda muy claro que el diseño de los programas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, por lo menos en el caso mexicano, será uno de los más grandes riesgos que vamos a enfrentar, no por volumen, porque a lo mejor una de las operaciones económicas que acabo de describir es 100 veces más grande que el programa más grande del que hablemos en términos de programas sociales, pero sí en términos de la calidad de nuestra democracia y de los retos que durante más de 25 años hemos ido tratando de corregir y paliar. La compra, la coacción del voto, el uso de los recursos públicos con fines clientelares y el diseño de una política social que no corrija la desigualdad o busque cuando menos ser un paliativo para ella, sino que al contrario la agrave en relación a quienes tienen voz. Y este es el último punto que me gustaría poner sobre la mesa y pues anhelar que podamos ir entendiendo mejor, diseminando más ampliamente, pero sobre todo corrigiendo, porque alrededor de la mesa y en este webinar hay inteligencia suficiente y capacidad y talento como para tratar de encontrar soluciones creativas a este problema. El último tema que me gustaría pues entrar es justamente el
el de la relación gravísima entre desigualdad y la composición de los presupuestos para la recuperación económica. Yo sé que es lugar común decir que hay que salvar a las empresas, que hay que salvar a las pequeñas y medianas empresas, que hay que hacer transferencias monetarias a las personas en condición de pobreza extrema, vulnerabilidad. Y creo que, como de nuevo evoco lo que decía Alberto, ante las condiciones que estamos enfrentando, muchos de los paradigmas que teníamos alrededor del diseño de la política social van a tener que ser revisados. Porque si tenemos un enfoque integral sobre lo que significa la recuperación económica de nuestros países, créanme, nos vamos a sorprender de las proporciones que se destinan al rescate de grupos de interés versus los recursos que se van a destinar a la protección de las personas para el ejercicio de sus derechos humanos y de sus, digamos, condiciones de vida. Se van a sorprender. En cálculos preliminares que estamos haciendo a partir de anuncios de varios gobiernos federal y subnacionales, la proporción no guarda ningún sentido y no se puede probar fácilmente que los beneficios que se van a entregar en términos fiscales o de subsidios a algunas de las empresas o algunos de los sectores de la actividad económica de verdad tendrán un efecto en la creación de empleos o en la creación de condiciones de vida más favorables para la población. Creo que vamos a tener que ser muy creativos para entender que monitorear los recursos de la reactivación económica es mucho más complejo y sofisticado que monitorear el presupuesto o que monitorear las contrataciones del Estado. Estamos entre un tema que involucra un profundo conocimiento de las herramientas financieras, de otros instrumentos de gasto que no son los convencionales y probablemente temas que por muchos años han existido, pero que no hemos sido capaces de percibir con claridad porque no alcanzan las primeras planas, porque se llevan a cabo con documentos técnicos, engorrosos, sofisticados y porque probablemente nunca alcanzan, no por razones de opacidad, sino por razones de conocimiento social, las primeras planas de nuestros diarios en América Latina. Creo que ahí tenemos un reto enorme. Sobre el tema, nada más, Carlos, un apunte rápido sobre el tema de las auditorías en tiempo real, que yo creo que es un tema muy importante, la fiscalización del gasto en tiempo real. Fíjate que es curioso que en muchos de los órganos de fiscalización superior de nuestros países, cuando van al INTOSAI, que es el organismo internacional que regula a los organismos de auditoría superior, o cuando van a OLACEPS, que es el organismo regional, presumen que pueden hacer auditorías en tiempo real. Carlos, a mí me ha tocado ser orador en varios de estos foros y muy orgullosos, ¿no? Presentan como uno de los temas que hacen los organismos de fiscalización superior las auditorías en tiempo real. Bueno, pues este es el momento de dejar de presumir, Carlos, y ponerlas en la marcha. Hay un acuerdo en OLACEPS y hay un acuerdo en INTOSAI, los dos organismos reguladores, sobre los mecanismos para activar las auditorías en tiempo real, y yo creo que las condiciones que han descrito ustedes impecablemente abren la puerta para que lo hagamos de esa forma. Sé que este espacio es un espacio de privilegio, lo tengo muy claro, ¿no? En términos de desigualdades, somos los pocos, el 2% de la población de nuestro país, por lo menos de México, que ha podido ir a la universidad y que ha podido egresar de ella, los que tenemos acceso a las tecnologías de la información, los que tenemos Zoom, pero creo que esta muy oportuna conversación a la que nos ha convocado Polética y también la Fundación Ebert en Dominicana es una conversación que deberíamos de replicar en otros países porque el tema es mucho más grave y acucioso de lo que hemos podido en unos minutos describir ahora. Muchísimas gracias y de nuevo ha sido un honor participar en este panel y estemos atentos al diálogo. Muchas gracias, Eduardo. A ti, bienvenida y te toca a ti ahora. Tienes el micrófono apagado, a ti. Espera. Listo. Ahora. Hola. Hola, buenas tardes
a todos y a todas. Yo también quiero agradecer muchísimo el trabajo que está haciendo la EBER de empujar este tipo de debates y a Política en República Dominicana por abrir este espacio y también por el monitoreo que está desarrollando en estos momentos, tanto en estos momentos que nos han sorprendido a todos, ¿no? Una plataforma que está pensada para monitorear las propuestas programáticas de los partidos en procesos electorales y que ha conseguido adaptarse de manera bien rápida para cambiar tanto al retraso de las elecciones en un primer momento, que modificó totalmente la agenda en la República Dominicana, y posteriormente al impacto de la pandemia, que de nuevo ha vuelto a modificar absolutamente el debate en el país y a nivel mundial, ¿no? Por supuesto en la región. Así que gracias, creo que es un trabajo excelente el que se está realizando de monitoreo y que tiene ahora mismo, por ejemplo, un chequeo incluso de cómo se están comportando los candidatos alrededor del tema del coronavirus, qué tipo de problemas se están dando a nivel de corrupción, cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos en términos de salud, que hasta el momento no había habido casi ningún candidato pronunciándose en el país y que resulta que llega la pandemia y todos sacan, después de no haberse pronunciado durante meses en propuestas de salud, digamos ahora todos están sacando sus propuestas o sus donaciones. Lo vamos a ver durante la presentación que tenía. Así que les invito a revisar los datos de Política en Dominicana. Y bueno, yo quería empezar, creo que todos mis compañeros han explicado muy bien lo que está ocurriendo y en el fondo partir un poco de cómo es muy difícil tener sistemas democráticos cuando las desigualdades son tan amplias como las que vivimos en República Dominicana, ¿no? Nos han vendido un modelo, ¿no?, en el cual nos hablan de democracia, pero en una democracia en la cual resulta que el 1% de la población de la región acapara el 43% de la riqueza y el 20% acapara el 83% de la riqueza. Y eso es hablando de riqueza, pero si nos vamos a hablar de acceso a agua o de calidad educativa o de otros muchos derechos sociales, pues vemos que las desigualdades son abismales y que lamentablemente la democracia electoral en la región no ha conseguido reducirlas, ¿no? Y eso nos habla, y eso acaba castigando de nuevo a la democracia, a la calidad de la democracia. Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que todos sabemos es que los derechos están interrelacionados. Por lo tanto, es muy difícil tener derechos civiles y políticos plenos sin tener acceso a derechos económicos y sociales. Y eso es el caldo en el que nos movemos ahora alrededor de la pandemia, ¿no? Y alrededor de la calidad democrática en la región y también a nivel mundial. Yo, en este sentido, quería resaltar, por ejemplo, cómo en el año 2008 yo trabajaba en un espacio de investigación aquí en el país, en República Dominicana, en el PNUD, y desarrollamos un índice de desarrollo humano, de empoderamiento humano, que incluía variables políticas y variables de comportamiento social, además de las tradicionales, las económicas y las sociales, ¿no? Lo que nos sorprendió es que los índices, los indicadores tradicionales de calidad democrática, es decir, bueno, ¿cuánta gente vota? La gente vota mucho, entendiendo que si mucha gente vota es porque entiende que tiene algo que decir o cómo participar en el sistema democrático. Lo que nos acababa dando era que había una relación altísima entre las provincias más pobres y las provincias donde mayor número de votantes había, ¿no? Y nos daba también una correlación casi exacta entre la participación a nivel electoral y el índice de privaciones humanas o el índice de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué nos estaba diciendo? Que cuanto más capacidades tenía la gente, menos interés tenía en el sistema electoral, no voy a decir democrático, electoral, y
y al contrario, ¿no? Cuanto más privado estabas de educación, de salud, de agua y de todo, mayor interés tenías en el sistema electoral. Y esto es un tema que nos tiene que llamar la atención, porque de lo que nos está hablando es de esa línea de captura que se da desde la élite gobernante, ¿no? Cómo la élite gobernante utiliza el Estado y utiliza el sistema democrático, llamado democrático, para privilegiarse por encima de otros. Y esto nos lleva un poco a ver cómo la pandemia es exactamente un caldo de cultivo de ese tipo. Y lo estamos viendo de forma cruda, ¿no? Se han dado, o sea, República Dominicana, la pandemia llega en mitad de la suspensión de las elecciones más determinantes en los últimos 16 años en el país, ¿no? Y no son las únicas que se están retrasando, es decir, se han retrasado ya más de 12 procesos electorales en América Latina debido a la pandemia. Y por lo tanto, se está dando un periodo de excepción extraño que abre la oportunidad tanto a élites políticas como a élites empresariales, como estabas planteando tú antes, a utilizar, a seguir capturando, digamos, en un momento de alta necesidad de la población. Vemos cómo esta oportunidad de uso electoral, por ejemplo, en la República Dominicana, se ve claramente, es decir, en vez de utilizar las políticas públicas para responder a necesidades, se utiliza el espacio de necesidad para ganar beneficio político. Y por lo tanto, en vez de desarrollar políticas, lo que yo hago son donaciones, hago caridad y hago un uso electoral del momento, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, el candidato oficialista, Gonzalo en el país, que es un empresario de alto prestigio, está utilizando toda su riqueza para hacer donaciones, utiliza sus helicópteros para ir a China, trae a médicos cubanos en sus aviones, hace donaciones gigantescas de 20 millones de pesos para donar mascarillas, ¿no? O sea, hace un claro uso electoral de su riqueza para ganar provecho político. Lo mismo está ocurriendo también con el partido de oposición, que si bien ha presentado un plan bastante más integral de cómo enfrentar, digamos, la pandemia, también está utilizando el espacio para hacer donaciones y para ganar provecho, ¿no? Y esto, digamos que lamentablemente, aunque lo hicieran con la mejor de sus intenciones de apoyar, es también un uso de ganar provecho político que abre la pandemia y que no se debería estar permitiendo. Y que acaba fortaleciendo, digamos, esa cultura tan paternalista que tenemos en los cacicazgos en América Latina, es decir, cómo el presidente debe, como un padre, cuidar a su pueblo de forma personal, ir a los sitios donde hay enfermos y ayudarlos, ¿no? Esto es una práctica que estamos viendo en todos los países de la región y esto afecta a la calidad democrática. Otro tema que estamos viendo es también cómo esto está ayudando a ciertos gobiernos con mucho desprestigio acumulado, les ha dado como un descanso, parecería como que se acabó la revolución, ¿no? O sea, vivíamos un proceso de revoluciones encadenadas desde octubre del año pasado y antes, porque Haití empezó antes que Ecuador, empezó Haití, Ecuador, Chile, Colombia, Dominicana, Bolivia también con otro contexto, pero también un estallido social en el que había un claro descontento de la ciudadanía que reclamaba una insatisfacción frente a la clase política por no estar defendiendo sus derechos frente a los intereses de unos pocos, ¿no? Digamos que era una demanda consolidada en la mayoría de las movilizaciones en la región. Y vemos cómo de repente llega la pandemia, recójanse todo el mundo a su casa y llega como un momento como de descanso para la mayoría de los liderazgos en la región que estaban siendo fuertemente atacados. Hoy estaba revisando
los datos de cómo es la aprobación de los gobiernos en la región. Y estaba viendo, Alberto, tú corrígeme si no, pero veía cómo hasta Piñera ha mejorado su aprobación en Chile, que había ido por los suelos. Incluso se retrasa el referéndum constitucional en Chile. O sea, llega un momento como de descanso. Igual ha ocurrido en la República Dominicana. En República Dominicana, de estar en la plaza y en las calles, un fuerte proceso de rechazo ante la suspensión de las elecciones en el país y, digamos, ante el comportamiento de la Junta Central Electoral, y también de rechazo al propio partido oficialista, todo esto junto, tenía a la gente en las calles. De repente todo el mundo está recogido y da un espacio de descanso y como de decir, bueno, ¿cómo voy a atacar al gobierno que ahora lo que tiene es que salvarnos la vida, ¿no? Es como que está mal visto, ¿no? Es como que en estos momentos no se puede cuestionar. Lamentablemente, y dependiendo del contexto de cada país, hay gobiernos que lo están aprovechando más, tomando buenas decisiones en políticas públicas, y gobiernos que lo están aprovechando menos. Por ejemplo, en la República Dominicana hemos visto cómo se han tomado una serie de medidas que pueden ser mejorables, pero que en general han ido a realmente intentar contener la crisis económica producto de la pandemia, producto de tener que cerrar toda la actividad económica. Pero el proceso de corrupción que ha estallado, ¿no? Ha sido tan fuerte que eso también ha afectado de nuevo la credibilidad del gobierno en función, bueno, que está todavía en el poder. Y esto abre la otra línea hacia quiénes son los otros que capturan, las élites empresariales, ¿no? Y entonces ahí hemos visto una acumulación de casos de corrupción histórica, es decir, las desigualdades que enfrentamos ahora son una acumulación de una falta de desarrollo de políticas públicas, ¿no? Es decir, en el país, en República Dominicana, existe un altísimo porcentaje de hogares que todavía no tienen acceso a agua potable. Este es el país que más crece de América Latina durante los últimos 50 años. Encabezamos normalmente, o somos el primero o el segundo que más crece de América Latina, República Dominicana. Pero todavía no hemos solucionado ni el acceso al agua, ni el acceso a luz, y muchísimo menos el derecho a la salud. Y si hacemos un recuento de los casos de corrupción que se han dado en estas dos áreas, es impresionante. En los últimos 10 años ha sido recurrente. Los casos de corrupción y, por lo tanto, de élites privadas, empresariales, que se han beneficiado de las construcciones de los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Darío Contreras tuvo un sobrecosto de 1.000 millones de pesos en el año 2014. O cómo se utilizó el INDRI o el INAPA, que deberían estar dando agua, también con fines político-clientelares. O el Hospital Francisco Moscoso Puello, el Regional Antonio Musa, en el año 2018, su construcción, tenían una sobrevaloración de 1.351 millones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de falta de derecho a salud o hablamos de falta de derecho a agua, estamos hablando también de cómo los recursos que estaban destinados a estos bienes públicos, que si bien no eran muchos, además los que iban destinados han ido a los bolsillos de élites empresariales con el favor político, por supuesto, porque hay una asociación. Siempre que hay captura, se acaba dando muy a menudo una asociación entre élites políticas y élites empresariales que intercambian recursos del Estado a cambio de favores o apoyos a campañas electorales, ¿no? Entonces, esta articulación, vemos lamentablemente que durante el periodo de la pandemia no se ha frenado y que sigue en marcha, y hemos visto demasiados casos en estos últimos días que lamentablemente nos prueban cómo el proceso de compras y contrataciones se está haciendo sin el debido proceso y por lo tanto llevando recursos que ahora mismo serían para salvar o no la vida de alguien a los bolsillos de unos pocos. Por otro lado, y creo que es también otro tema importantísimo, es
las subvenciones. O sea, una cosa son las compras y contrataciones del Estado y otra cosa son las políticas de apoyo y a qué sectores van. Y necesariamente en estos momentos las políticas de apoyo del gobierno, que son absolutamente necesarias, deben ir a proteger a quienes están perdiendo derechos con la pandemia y no a quienes están perdiendo ganancias, ¿no? Y yo creo que eso debe ser un principio básico, es decir, hay sectores que van a perder ganancias, pero hay sectores que lo que van a perder es derechos. Y por lo tanto, las políticas públicas deben destinarse hacia aquellos que van a perder derechos, porque hay otros grupos que pueden bajar un poco sus ganancias, porque sus ganancias son abrumadoras, es decir, no van a tener que cerrar. Y ahí te marca una línea muy clara entre a quienes beneficiar y a quienes no. Una cosa que es un principio que se está intentando seguir en muchos países o que se está impulsando es que los subsidios vayan directamente a los trabajadores y no a las empresas, ¿no? Es decir, si tú vas a suspender a 300.000 trabajadores, danos los nombres y el subsidio va a sus cuentas. Y creo que eso es como una manera fácil de beneficiar a quienes sí lo necesitan y no, digamos, a quienes acumularían en función de eso. Otro principio básico también es, con el tema impositivo, es retrasemos pagos, pero no suspendamos pagos de impuestos. Es decir, tú ahora no le puedes estar pidiendo a una empresa que te dé un adelanto del impuesto que tiene que pagar porque ahora mismo, digamos, que tiene una contracción importantísima de su actividad. Ahora, a fin de año, que pague con respecto a sus ganancias. Sus ganancias van a ser menos, por lo tanto, sus impuestos van a ser menos también, ¿no? Entonces, que pague en función de sus ganancias y tal vez podemos retrasar los pagos, pero no suspender los pagos, ¿no? Porque los pagos se hacen en función de la renta. Por lo tanto, si tienes pérdidas, pues no vas a pagar. Otro tema también importante en este sentido es, yo creo, garantizar o sea, hay que generar mecanismos para llegar al trabajo informal. Y creo que este está siendo el mayor reto en todos los países de la región. ¿Por qué? Porque al ser si bien una parte está cubierta por los programas de transferencia condicionada, que tiene a personas en situación de pobreza, hay una importante parte de la informalidad o de ingresos medio bajos que en República Dominicana llega hasta el 86% de la población que está necesitando apoyos y que no los está recibiendo porque quedan en el margen. Y ahí es muy importante generar mecanismos para llegar a estos grupos informales. Finalmente, un tema que quería plantear para cerrar, es la lucha por el relato. Es decir, yo creo que se estaba dando en América Latina una importante lucha por el relato. Es decir, había una importante insatisfacción de la ciudadanía, entendía que sus gobernantes protegían a unos pocos, incluyéndose a ellos mismos como gobernantes, y no a las grandes mayorías. Y esto estaba teniendo como dos canales de fluidez. Uno era las revoluciones que estábamos viendo en las calles, la gente saliendo a las calles y demandando y diciendo hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar. Pero también estaba habiendo una vía de canalización de ese descontento hacia los fundamentalismos, ¿no? Que estaba siendo bastante capturada, digamos, por fundamentalismos religiosos o por estas nuevas figuras en el campo político provenientes del mundo empresarial, que venían como gente que no ha estado en la política y por lo tanto son caras nuevas en las que se puede confiar, ¿no? Y vemos esos Jair Bolsonaro, esos Trump en Estados Unidos, o ese resurgimiento, digamos, de ese tipo de grupos. Entonces, esa lucha por el relato, yo creo que se da un cambio ahora con la pandemia. Y ese cambio creo que es muy importante que lo veamos como una oportunidad, que es que algo que se ha hecho muy claro con la pandemia es la necesidad de un Estado garante de derechos. Es decir, algo que, o sea, hemos visto hasta el Fondo Monetario Internacional hablando de keynesianismo, es decir, vemos hasta los actores más neoliberales
a nivel mundial y en la región, tomando decisiones de política pública fuertemente para empujar la demanda, para proteger a las empresas con subsidios, ¿no? Entonces, vemos la necesidad de un Estado presente y eso creo que no deberíamos dejar que se nos olvide, ¿no? No hay forma de defender los bienes públicos si no es a través de estados que los garanticen, a través de lo colectivo. Lo colectivo es central para enfrentar los bienes públicos y esto no puede quedar olvidado. Es evidente que la privatización que se ha dado de los servicios en salud, en educación, en la región, no permite la garantía de derechos en momentos como la pandemia, igual que no los estaba permitiendo anteriormente. Lo que pasa es que ahora lo vemos como algo que nos ataca a todos, no solo a los pobres, sino que ahora es que una persona pobre o una persona migrante esté contagiada es un riesgo para mí. Necesito un Estado que garantice que cualquiera está protegido. Y eso es lo que no estamos teniendo en América Latina y que esperemos que después de esta pandemia ese relato lo consigamos ganar. Lo que no estoy tan segura es la otra parte del relato si la podremos ganar. Es decir, en la parte más de derechos civiles y políticos va a volver ese fraccionamiento entre, digamos, grupos más progresistas que apuestan a profundizar los niveles de democracia y por otro lado va a seguir esa tensión hacia grupos de corte más fundamentalista que van a ir más al cierre de fronteras, a la aporofobia, al odio hacia los pobres, al odio al migrante o al odio a lo diferente y que puede llegar a dañar el sistema democrático y a profundizar, digamos, las brechas que veníamos viendo en la región. Entonces creo que la lucha por el debate va a seguir ahí y es muy importante que esa oportunidad que vemos en la pandemia se aproveche para profundizar la democracia y no para recortarla. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, tengo una puntualizaciones aquí en el chat. Carlos, te avisan que el gobierno de República Dominicana ha limitado las ruedas de prensa solo al conteo diario de muertes y contagios anunciados por el ministro de Salud. Que la atención se centra solo en el Ministerio de Salud, mientras la Comisión de Alto Nivel y el equipo económico actúa a sus anchas sin ser interpelados sobre ninguna medida monetaria o fiscal, de protección social o transparencia gubernamental, que hay que discutir como el esquema de gobernanza en el marco de la emergencia. Eduardo, Carmen Leiva pregunta que dónde se puede consultar los acuerdos que mencionaste, que para estudiarlos y con ellos fundamentar sus peticiones a los OIC. Eso. Y nosotros teníamos aquí una pregunta por algo que habían dicho. A ti hablaba sobre que la pandemia trajo una especie de tregua a la movilización social. Y como que hace pensar de que no se puede cuestionar esa gobernanza, no se puede cuestionar qué pasa con las compras y contrataciones, no se puede cuestionar qué pasa con los abusos de poder en el marco de los toques de queda o de las cuarentenas estrictas. ¿Cómo salimos de ese debate? ¿Cómo ganamos esa narrativa o ese relato de que independientemente de que estemos o no estemos en cuarentena, los derechos de los y las ciudadanas deben primar y que en estos momentos es mucho más peligroso violar esos derechos? Sobre todo vinculando esto, es decir, ¿cómo es posible que en estos momentos, que son unos momentos, ustedes bien lo han dicho, donde los procesos de captura son mucho más especializados y pueden ser mucho más difíciles de comprobar, cómo cuestionar a quién se le da a qué empresa o a cuáles empresas se le asignan las contrataciones, a cuáles empresas se le transfiere o cómo se transfiere el monto de subvención por empleados suspendidos? Es decir, porque lo que parece es que
de lo único que hay que hablar es de contar muertos, contar infectados y contar recuperados, y que la discusión que salga de ese margen lo que quiere es que no se hable del COVID o que no entiende la importancia de la enfermedad, dejando por fuera como la importancia de la gobernabilidad en estos momentos. Entonces, si ahí nos podrían cada uno un poco decir qué piensan como de esa complejidad en la que nos encontramos en 5 minutos. Podemos ir en el mismo orden. Muy bien. Bueno, yo creo que ese comentario y obviamente el planteamiento inicial de Ati me parece muy, muy interesante. Lo primero, cómo la pandemia ha logrado unos niveles de desmovilización en la región y en la República Dominicana, pero al tiempo que se genera esos niveles de desmovilización, también se inserta eso que Ati denomina un nuevo relato. Y eso ha generado una desconexión del movimiento social y sus niveles de articulación para dar respuesta a la crisis sanitaria y para seguir en unos niveles de coordinación para las demandas, las reivindicaciones, para la defensa de la democracia o para las acciones que lleven a la profundización de la democracia. Entonces, eso nos lleva, obviamente, a unos niveles de complejidad y de mucha sabiduría para lograr reorientar y rearticular que en este contexto no podemos permitir retrocesos en el orden de ya una restringida democracia y que tenemos que preservar derechos fundamentales, y el primero son los derechos ciudadanos y los derechos políticos. Y ciertamente ahora cualquier acción, cualquier llamado de atención o reivindicación para que el Estado transite los caminos de la legalidad, pues son vistos inmediatamente como posiciones que son despiadadas y son posiciones imprudentes, porque un Estado tan bueno y tanto esfuerzo y tanto sacrificio que está haciendo, pues para que vengan organizaciones y personas a estar cuestionando y estar reclamándolo, hay que dejarlo a sus anchas. Entonces, obviamente, eso genera mayores niveles de movilización y de participación. Entonces, ahí tenemos que pensar y reflexionar cómo vamos a reorientar esos niveles de demanda, esos niveles de participación de la ciudadanía. Y, obviamente, es muy fácil con una sociedad desmovilizada, pues instalar los relatos que se entiendan, instalar la narrativa que se entienda. Por ejemplo, en el país, en esta semana, se ha instalado una narrativa que no ha llevado a una reflexión de qué pasaría si no hay elecciones en julio y qué pasaría después del 16 de agosto. O sea, inmediatamente nos volaron 3 meses, nos llevaron 3 meses y no nos cruzaron por la reflexión fundamental que tenemos que tener sobre la mesa hoy, y es cómo vamos a organizar las elecciones del 5 de julio en el marco de un contexto de emergencia, en el marco de una dificultad sanitaria que tenemos, como han hecho otros países. Ese era el primer abordaje, el primer acercamiento. Pero las élites políticas y la intelectualidad jurídica de la constitucionalidad inmediatamente nos voló 3 meses y nos llevó inmediatamente a una reflexión de que en el país no va a haber elecciones y hay que buscar un mecanismo constitucional y un acuerdo para ver qué va a pasar. Y obviamente eso que va a pasar tiene la magia de la propuesta, que es que el gobierno actual debe continuar hasta tanto se resuelva el problema de la crisis y se puedan organizar elecciones. Entonces yo pienso que es una desmovilización que se aprovecha de la situación real de la sanitaria para, sobre la base del miedo, sobre la base de la desinformación, sobre la base de la manipulación, profundizar el miedo, el temor, generar niveles de movilización e instalar una narrativa que va en los intereses políticos de los grupos políticos o empresariales. Y eso también tenemos que analizar. Otro tema que está sobre la mesa, que me parece que es muy importante, sobre todo en el contexto de la República Dominicana, que se planteaba ya el uso electoral
las dádivas, las donaciones y las ayudas de los distintos candidatos, y nosotros sí hemos estado experimentando una práctica política que ya algunos amigos han empezado a bautizar y que será digno del análisis y del estudio de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de la sociología, como una categoría de análisis, y es que lo que se está generando en la República Dominicana no es un clientelismo puro y simple, sino que en el país se está generando lo que se ha denominado ya un necroclientelismo. Es que a través de las dádivas, de los favores para obtener votos, sobre la base del dolor, del sufrimiento, de la muerte de los dominicanos y las dominicanas. Entonces, no estamos hablando de cualquier modalidad de clientelismo, estamos hablando del necroclientelismo, que es el uso de la calamidad, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, para la promoción a través de las dádivas, a través de los favores. Y por eso nosotros vemos que ese candidato oficialista, pues obviamente tiene todo un despliegue de acciones que claramente se inscriben dentro de actividades del necroclientelismo. Entonces, obviamente eso tenemos que condenarlo, eso tenemos que denunciarlo, eso tenemos que verlo como la acción más perversa que se puede generar desde la clase política, el uso de una calamidad para promover actividades de orden político y de su uso. Y detrás de todo eso, pues acciones del populismo y acciones del padronazgo están sobre la mesa. Y con relación a el comentario que estaba en el chat, bueno, obviamente en la República Dominicana tenemos un ministro que todos los días tiene una convocatoria de medios donde se presentan cifras, donde se presentan datos, donde hay algunas preguntas, pero con relación a la conducción de Estado estratégica, con relación a otras políticas que se tienen que estar implementando, que se tienen que estar impulsando, pues obviamente hay una ausencia discursiva. Y la ausencia discursiva es tal que el presidente de la República convocó la semana pasada a una alocución nacional, y cuando analizamos el discurso, pues nos damos cuenta que es un discurso construido en el jardín de Alicia en el País de la Maravilla, con muy poca sustancia, muy pocos niveles de datos que puedan ser comprobables y muy poco nivel de decisiones que vayan en el orden de un Estado que esté funcionando y que esté planificado. Entonces, eso también lo vimos. Tenemos una ausencia de respuesta en el orden político, en el orden estratégico, sino más bien, como en otros momentos, tenemos un gobierno de orden mediático y que a través de las acciones mediáticas busca dar respuesta a las políticas públicas. No desarrolla implementa políticas públicas, sino que más bien genera acciones mediáticas para tratar de construir una política pública que no existe en el fondo. Entonces, eso es un problema que en el país lo venimos arrastrando desde hace ya varios años, pero cuando estamos en un momento de calamidad como la que tenemos, pues se hace mucho más evidente, se hace mucho más burlesco, y obviamente debe ser rechazado por toda la ciudadanía. Entonces, al final, nosotros nos encontramos en un tránsito de evitar retrocesos en el orden democrático y pensar todas las acciones que los cambios de la pandemia han generado para reinventar, repensar otros caminos para poder profundizar la democracia en cada uno de nuestros países y generar unos niveles de bienestar, de satisfacción y de igualdad para todos nuestros ciudadanos. Bueno, parece que María Fernanda... No, gracias, Carlos. Espera, es que a ti parece que por error estás compartiendo pantalla. Voy a... Ahí sí. Listo. Ya la eliminé yo acá. Ok. Bueno, Alberto, es tu turno. Sí, bueno, aquí evidentemente me voy a referir más al contexto local, que es lo que uno conoce y lo que puede hablar bien.
En el caso chileno, efectivamente, ha habido un respiro importante y eso ha llevado a un aumento de la popularidad del presidente, pero más allá de eso, han pasado determinadas cosas interesantes que hacen ver el futuro con mayor optimismo. Yo creo que esto también puede ser una gran oportunidad para la institucionalidad democrática de regenerarse y efectivamente poder canalizar de mejor forma el proceso que nosotros estábamos viviendo. Nosotros desde un inicio, cuando inició la crisis social, acuñamos una frase: sin instituciones no hay democracia. Y el riesgo de ruptura institucional, ya sea hacia un lado, ya sea hacia un populismo, ya sea hacia el otro, ha estado más presente que nunca, y nosotros tenemos una historia no tan lejana, terrible, evidentemente, y sabemos lo que es vivir sin democracia. Entonces, se ha dado una oportunidad, y esa oportunidad ha llevado a determinadas cosas positivas. Por ejemplo, la postergación del plebiscito del referéndum constitucional no fue porque el gobierno lo quiso, sino que los mismos que habían firmado el pacto para hacer el plebiscito fueron los mismos que pidieron al mismo Congreso que cambiara la fecha, por lo cual fue unánime y muy, muy bien apoyado. Lo otro, segundo, que es positivo, se han neutralizado los extremos, ¿no? La pandemia ha servido para que la política vuelva a ser una política de diálogo, y eso ha sido bastante relevante. De hecho, no solamente en lo político, sino también en lo técnico. Pongo como ejemplo que el día de hoy un grupo transversal en el cual participo, le entregamos al ministro de Hacienda una propuesta de transparencia muy clara de cómo debe rendir los fondos que se están utilizando para la emergencia. Eso no hubiera sido posible sin este contexto. Por lo cual, al final, la esperanza está en que una vez que la pandemia termine, podamos volver, sí, a la protesta, pero una protesta que efectivamente sea pacífica. Lo que estábamos viviendo después de haber tenido 1.200.000 personas en la calle, lamentablemente había sido que la protesta había sido tomada por sectores que evidentemente estaban buscando una ruptura democrática u otros fines, o la renuncia del presidente, y con eso detener el itinerario democrático. Y eso, por la otra parte, con las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en los primeros tiempos de la protesta. Por lo cual esperamos que eso no regrese, sino que más bien regrese lo que tuvimos un día viernes, que fue 1.200.000 personas pacíficamente exigiendo sus derechos, exigiendo que efectivamente hubieran cambios, y que eso llevó a que no solamente el Ejecutivo, sino que en general la clase política chilena haya tomado determinadas resoluciones que hubiesen sido impensadas antes de octubre, ¿no? En varias reformas, entre ellas algunas reformas anticorrupción. Y lo mismo corre para el sector empresarial. Antes de este webinario estaba en una entrevista en CNN viendo acerca de la transparencia que hay respecto a la cantidad de ventiladores mecánicos, de aparatos de respiración, y cómo esos están siendo traídos a Chile, etc. ¿Y qué hace el Estado? El Estado dice: no, acá hay razones de interés público, de interés nacional, que incluyen la salud pública, por lo cual nosotros no podemos entregar esa información. Pero el sector privado compró 441 respiradores mecánicos a China. Y sale el presidente de los empresarios, dice: compramos a estos otros, a estos 441, vienen en tal forma, van a llegar dentro de las próximas semanas. Sorprendente. Entonces, resulta paradójico que hoy día el empresariado se ha visto más impulsado a ser más transparente que incluso el Estado, que se acoge estas normas de exclusión que tiene la Constitución, y que están muy bien, pero tienen que ser bien utilizadas, y en este caso hay un poco de mentira lo que se está haciendo. Así que yo lo veo con mayor optimismo para lo local, para Chile. No lo veo con tanto optimismo para varios países de la región. Insisto, en el caso de El Salvador, el caso hondureño, sobre todo por lo que uno ha visto, Guatemala, también, caso boliviano, por supuesto, y por supuesto Brasil también, países que tenemos que mirar con muchísima atención de cómo vayan a ser sus futuros democráticos después de esta crisis. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Eduardo. Sí, muchas gracias. Sí,
Dime. Recordarte que tienes una pregunta. Sí. De Carmen Leiva. De Carmen Leiva, perfecto. Muchísimas gracias. Por fortuna, la respuesta para Carmen es muy sencilla. En México es una obligación de ley, está en la Ley de Fiscalización Superior la posibilidad de las auditorías en tiempo real. Fue uno de los temas que la sociedad civil articuló en el esquema de Parlamento Abierto que construyó el Sistema Nacional Anticorrupción, el que hubiera la posibilidad de conducir auditorías durante el ejercicio fiscal y no una vez que el ejercicio fiscal haya concluido. La Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para hacerlo y hay criterios muy claros en la ley para iniciar estas auditorías en tiempo real. Y en el caso latinoamericano o el internacional hacía referencia a los dos organismos que agrupan a los entes de fiscalización superior, o la CEFS, que tiene su propia página web y que, digamos, tiene el conjunto de buenas prácticas documentado ahí, y el INTOSAI, que es el organismo internacional de organismos de fiscalización superior, que en muchos de sus eventos también ha planteado el tema de las auditorías en tiempo real. Entonces es asunto muy frecuente entre auditores superiores, digamos que se hable de esto, pero en México es una obligación de ley y está facultada la Auditoría Superior de la Federación para seguirlo. Y brevemente, María Fernanda, para aprovechar y cerrar a tiempo, porque la maravilla de Zoom es que empezamos a tiempo y terminamos a tiempo, y eso es de verdad muy agradable. Ese es un cambio, no sé si en el relato, Ati, pero cuando menos es un cambio en las prácticas, que ya nos dejen de decir a los latinoamericanos que llegamos tarde a todos lados, ya estamos llegando a tiempo y terminando a tiempo. Creo que el tema del relato que plantea Ati es uno de las grandes oportunidades que pues la tragedia nos depara. Seguramente vamos a ver todavía, México está entrando apenas a la fase 3, la saturación de los sistemas de salud, los hospitales enfrentando mayor presión, lo que muchos de ustedes han visto y que seguramente se ha discutido. Pero también empieza a vislumbrarse, creo que lo dice Ati, un lienzo en blanco sobre el futuro y una enorme oportunidad de que pues la creatividad que hay en este y otros espacios permita construir un nuevo relato sobre lo que somos. Es inevitable, ha pasado cada vez que ha habido una crisis financiera global, ha pasado cada vez que ha habido una depresión económica con proporciones internacionales, y detrás de cada una de estas tragedias económicas ha habido la oportunidad de construir nuevos relatos. No siempre los hemos aprovechado, no siempre hemos logrado que se conviertan en el discurso generalizado, y creo que el último apunte que yo haría es que a veces los hemos mantenido para las mesas de expertos o para los grandes diálogos globales, y creo que no han llegado a la gente. Si de verdad, y creo que la advertencia que nos ha hecho este seminario es enorme, si de verdad queremos cambiar los relatos, tenemos que llegar a las personas. Les comparto un dato de una encuesta nacional que acaba de salir en México, y la verdad es que me fascinó porque por primera vez, creo, en una encuesta de este tipo, la mayor parte de la población dice que hay que exigirle más al gobierno durante una epidemia que en condiciones normales. Y me parece fascinante. O sea, me parece que ahí está el germen de un nuevo relato de exigencia social a las autoridades. No veo en esta encuesta, digamos, ni estados de excepción, ni estados de tolerancia adicional. Este es el momento de exigirle a los gobiernos y de exigirle al Estado que ocupe, como se ha dicho ya en este panel, el lugar que le toca. Claramente los mercados no resolvieron los problemas de coordinación de la epidemia, no han resuelto las desigualdades, en muchos casos los han agravado, y necesitamos un Estado eficaz, bajo nuevas consideraciones y principios, que se haga cargo junto con la sociedad civil de lo que viene. Ojalá la palabra relato o narrativa, como decía Carlos, de verdad esté en nuestras conversaciones, y que nuestras conversaciones rebasen el profundo privilegio de quienes estamos aquí y puedan ser conversaciones que lleguen a otras personas. Muchas gracias, Eduardo. Ati, te voy a complejizar un poco lo que pregunté ahorita, porque hay un comentario aquí interesante que dice que, bueno,
el caso de Santiago, que el gobierno municipal ha ejercido, tiene unas medidas de control absoluto del monopolio de la violencia, es decir, tenemos un alcalde que ha decidido ejercer el distanciamiento social con los bomberos en las calles tirando agua a quienes no respeten los famosos 2 metros. Y hay un relato en las redes de que, bueno, si eso es para garantizar vidas, para evitar la propagación del virus, bienvenido sea. Y por otro lado, el mismo relato con relación a las acciones de Gonzalo y a las donaciones de Gonzalo, que aquí hay una información de que no está muy claro todavía que esas donaciones sean con dinero privado y no dinero público, de que en las redes lo que se dice, bueno, al menos él está haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú para prevenir o apoyar en este contexto de crisis? Entonces, bueno, a ti hay algunos comentarios al respecto. Bueno, si quieren me empiezo primero por lo específico y luego puedo ir como a los otros temas. Sí. Bueno, o sea, evidentemente que es totalmente inadmisible el uso de la fuerza desproporcionada contra la gente que simplemente anda intentando buscarse la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos otros mecanismos para hacer entender a la gente que es necesario restringir el movimiento al máximo. Y por otro lado, creo que también tiene que haber sentido común en la aplicación de la norma, ¿no? O sea, ahora anda en las redes un video terrible, ¿no? De un señor que está pidiendo arroz fuera del toque, ya en toque de queda, en una casa, y la policía le entra, le empuja, le rompe el arroz que le habían dado, ¿no? O sea, yo creo que un mínimo de sentido común tiene que primar, y por supuesto no se pueden violar derechos humanos por el tema de excepción. O sea, eso está claro. O sea, yo creo que hay un punto intermedio bastante fácil de lograr y que deberíamos estar muy claros de dónde posicionarlo, ¿no? Desde las fuerzas del orden y del propio ejército. Otro tema, con el tema de las donaciones de Gonzalo, yo entiendo este cuestionamiento a nivel de los 20 millones, ¿no? que ha donado, digamos, para compra de material médico, y se ha planteado, bueno, son 20 millones que se le habían dado al partido para hacer campañas, son fondos públicos. Más allá de eso, yo creo que ese no es el punto, porque él ha utilizado un montón de otros medios privados, los helicópteros, los aviones, ¿no? O sea, el punto ya no es si es suyo o era de los fondos que le dieron para hacer campaña, sino el uso electoral que está haciendo, ¿no? Es decir, si usted quiere ser bueno y donar, no tiene por qué anunciarlo, ¿no? O sea, igual que otros empresarios que han estado donando, bueno, que utilicen estamentos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si quieren hacerlo, que el CONEP junte todo y lo dé, pero no el tener que salir tú a decir que eres tú el que lo estás dando, ¿no? Es evidente que hay un uso electoral por todos los partidos, y evidentemente con mucho más poder el que más dinero tiene. O sea, no es más que esa la diferencia, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Luego, más allá de eso, yo creo que hay un tema muy importante con la transparencia y con los mecanismos de participación. Yo creo que hay que estar muy atentos para asegurar que las leyes, los mecanismos, los pasos y los procesos para una licitación, para tal, se dan. Pero el problema está, yo creo que ni siquiera eso permite que no haya corrupción si hay una desigualdad en el poder tan grande como la que se da en muchos de nuestros países. Es decir, la ley y la norma son el mínimo necesario, ¿no? O los espacios de participación son el mínimo necesario. Pero cuando tú generas, por ejemplo, un espacio de participación como el Consejo Nacional de Seguridad Social, que existe en todos los países latinoamericanos, ¿no?
y sientas en la mesa al representante de los discapacitados al lado del representante de la patronal, tú dices, ah, mira qué bien, esto es una mejora y se le ha dado una silla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que el representante de la patronal tiene detrás a 40 consultoras que le han hecho 700 gráficos y que cuando llega el debate y 40 leyes que la tiene ya hecha y la pone en la mesa, el representante de los discapacitados seguramente ha tenido difícil llegar a la reunión, simplemente, ¿no? Entonces, cuando los niveles de desigualdad son tan amplios, tanto en términos de poder como en términos de capacidades, los mecanismos ya no es solo que la ley o el procedimiento estén ahí, y lo hemos visto, el caso de República Dominicana es claro, es decir, cuando tienes un fiscal que ha sido el jefe de campaña del partido de gobierno, nunca va a presentar el caso de Odebrecht como debe ser para cuando todos los involucrados mayoritariamente son del partido oficialista, desde la presidencia hasta muchos de sus representantes. Entonces, es un tema, y ahí lo que planteo es, hagamos las leyes, hagamos las normas, pero seamos también muy conscientes de que el poder se combate con poder, ¿no? Y el poder de las grandes mayorías está en su capacidad de posicionamiento público y en la capacidad, por ejemplo, yo creo que el rol del periodismo de investigación es también clave. No hubiéramos conseguido generar la ola que se ha dado en República Dominicana en estos últimos días si no hubiera habido periodismo, periodistas libres en el país que le dieran espacio para, por ejemplo, la denuncia de INAIPI, ¿no? La denuncia de INAIPI se hace pública en un programa de televisión en la cual un empresario se atreve a denunciar lo que había vivido en ese proceso y lo que había vivido en otros procesos anteriormente en el INAIPI. Pero eso es gracias a un periodismo de investigación. No es la ley, no es la existencia del fiscal, es el contrapoder que se puede ejercer desde espacios como son el periodismo, desde espacios como son la calle, como fue en el proceso de las elecciones anuladas en el país, y desde otros espacios. Y yo creo que ahí, o sea, insisto, las leyes tienen que estar ahí, los procedimientos tienen que estar ahí, no es que le quito importancia, pero no son suficientes, ¿no? Y eso tenemos que estar muy claros de ello y ser capaces en este periodo en el cual se relajan las normas, se relaja, hay cierto nivel de tregua ante algo tan terrible como lo que está pasando, hay que ser muy consciente y mantenerse atentos con periodismo de investigación, con organizaciones, yo que sé, como Somos Pueblo, como Revolteado, como todas las organizaciones que empujaron la plaza y que están monitoreando y haciendo énfasis para que estas cosas no pasen inadvertidas. Y, por supuesto, usar todos los mecanismos legales que ya existen. Pero el Consejo Económico y Social es un mecanismo institucional creado en el país en el cual se supone que hay un equilibrio para discutir las cosas. Fue la gente, fueron los jóvenes de la plaza que se plantaron delante de ese consejo y dijeron no, y llevábamos más de una década tragándonos las inequidades dentro del Consejo Económico y Social, que tiene una mayoría del empresariado representado ahí, y que al final acababan acomodando las decisiones del Consejo a los intereses tanto del partido en el gobierno como del empresariado. Actualmente, fueron los jóvenes que dijeron no nos vamos a sentar ahí y no, ese consejo no sirve, ¿no? O sea, por lo tanto, digamos que ese enfrentamiento creo que es muy necesario para garantizar que la democracia funciona y que los mecanismos legales que están ahí para protegernos a todos realmente nos protejan, ¿no? Porque si no, la capacidad de control del Poder Judicial, de los mecanismos de participación, es muy grande, ¿no? Con los niveles de desigualdad que existen en nuestras sociedades. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo, Alberto, Carlos, de verdad que muchísimas gracias por sacar el tiempo para conversar con nosotros sobre estos niveles de desigualdades preexistentes que estaban antes del coronavirus, que lo que hace el coronavirus es visibilizar lo que ocurre, en algunos casos agravarlo,
Pero bueno, sabemos que la gobernabilidad en nuestra región no está dada por sentado, que es una práctica diaria que implica que la gente esté pendiente, que esté en las calles, que no se quede con el relato oficial y que todos y todas estemos pendientes de lo que pasa. Así que muchísimas gracias por esto. También muchísimas gracias a quienes nos han acompañado a través de la plataforma y a través de Zoom. Y esperamos tener muchos más espacios de debate de este tipo. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Bye, bye. Chao.